mediático, mucho más. En algunas instituciones ya se recomienda su uso, mientras hay algunas decisiones o algunos proyectos que buscan prohibirlo. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hubo una decisión en este sentido. Estamos con Catriel Legrini, él es profesor, es además maestrando en políticas educativas por la Universidad de Hurlingham y coordinador del CEPES. Va a conversar con nosotros sobre este tema. Catriel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola, buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tenemos que entender, Catriel, en principio por lenguaje inclusivo y por qué tanta polémica desatada? Bien, para empezar a hablar sobre todo del lenguaje inclusivo hay que darle un contexto, ¿no? La ley 26.200, la ley de educación 26, la ley de educación nacional 26.206 habla un poco de la apertura de la educación como un derecho. También a partir de esa ley de educación nacional podemos empezar a hablar de una ley de educación sexual integral, y dentro de ese plano poder darle las libertades a nuestros adolescentes, a nuestros niños, niñas y niñes, para que puedan desarrollarse, sobre todo en materia de lenguaje, ¿no? Así que bueno, escuchando un poco lo que vos, la introducción que hiciste, sobre todo de la prohibición que se dio acá en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es una cuestión política desde el jefe porteño Horacio Larreta con la ministra Acuña, ¿no? También vale recordar que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a principio de año, muchos niños y niñas, adolescentes, se han quedado sin un lugar en la educación pública. Ujú. Así que bueno, es toda una cuestión de posicionamiento político de Larreta, con el tema de la prohibición y el hostigamiento también a aquellos docentes, ¿no? Porque más allá de la prohibición del lenguaje inclusivo, el hostigamiento a aquellos docentes que no cumplan con esa prohibición. Y ahí sí si nos ponemos a hilar un poco más fino, sobre todo la libertad de expresión que tanto el espacio político de Juntos por el Cambio defiende. Ujú. Bueno, hay una especie de batalla política entre capital y provincia. Hay una defensa del gobernador Kicillof respecto del lenguaje inclusivo en estas últimas horas. Bueno, también lo que sucedió en una escuela con una funcionaria de educación allí de la provincia. Ahora, mucha gente interpreta que más allá de la prohibición, por un lado, hay como una especie de imposición a tener que usar sí o sí este lenguaje inclusivo. ¿Cómo lo ves vos en este caso, Catriel? No, a ver, para que nosotros podamos analizar todas las políticas y todo lo que se establezca en las instituciones educativas y en los sistemas educativos, hay que analizar el contexto. Entonces, para analizar ese contexto pasamos de hacer o de llegar a la población de que lo que se busca no es una imposición del lenguaje inclusivo, sino que a lo que se busca es a la libertad de expresión, y dentro de esa libertad de expresión aquellas personas que se identifican con un sexo no binario. Entonces, la libertad de poder expresarse y entender que tanto los niños, las niñas, los niños, nuestros adolescentes, eh, tienen esa posibilidad y ese deseo de poder expresarse. Bien, uno no busca que la imposición del lenguaje inclusivo, sino que, bueno, ya la Real Academia Española en estos días ha mencionado que el lenguaje va evolucionando, y son las sociedades los que manifiestan esa evolución del lenguaje. Bien, Ujú. entonces creo que ahí es, como decís vos también, los conflictos entre los dos partidos políticos dentro de la provincia de Buenos Aires, porque recordemos que también la ciudad autónoma está dentro de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Hay un debate ahí político en cara también a lo que va a ser el 2023, ¿verdad? Bien, todos sabemos que el lenguaje es un proceso dinámico, ¿no? Es como una especie de ser vivo que va mutando todo el tiempo, y muchas veces, recién mencionabas la Real Academia Española, es el ente regulador del idioma. Bueno, por ahí siempre llega tarde, ¿no? Porque las personas, los hablantes, son los que van modificando precisamente el lenguaje del idioma con la incorporación de nuevos términos. En este sentido, la Real Academia tiene como una posición contraria al lenguaje inclusivo. ¿De qué dependerá quizás algún cambio en la posición que viene teniendo este organismo, Catriel?
A mi entender, el cambio va a basarse siempre en el contexto de las sociedades. En cuanto más derechos adquieran las personas que conforman una sociedad, la Real Academia Española irá de alguna manera llevando ese debate del lenguaje a otros lugares y así poder asimilar y entender que las sociedades se transforman, evolucionan y que las juventudes también tienen un posicionamiento fuerte dentro de lo que es la perspectiva de futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el debate de la asimilación y de la aceptación del lenguaje inclusivo por parte de la Real Academia Española va a terminar cediendo, porque es inevitable, las transformaciones, las revoluciones son inevitables. Catriel, te queremos agradecer por este contacto, por la información que nos has ofrecido. No, gracias a ustedes y bueno, nada, gracias por el espacio. Un abrazo. Nosotros avanzamos hacia el final.